llegamos a la última hora del programa del profe Morales, que es la hora de Noel Alejandro Leal, quien desde Venezuela nos habla, nos despierta, nos enseña a amar su tierra. Y tenemos la suerte, el privilegio de tenerlo cada domingo con nosotros a esta hora. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Estoy algo preocupada porque leí una noticia que me impactó muchísimo. Cuéntame. Y quiero compartirla con vos. Retiran apoyo a Guaidó, exiliado en Estados Unidos, para primario opositor en Venezuela. ¿Es cierto? Es cierto, Jenny, es cierto. El guiado en el exilio, tal como habíamos anunciado, que esa iba a ser su tercera temporada, tercera y última temporada. El guiado en el exilio, bueno, su partido, Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, decide que, ok, si tú te fuiste, ya no eres candidato, y deciden nombrar a otro candidato. Del mismo perfil, la misma reputación que cualquiera de los otros candidatos que están en la palestra. Pues todos son más o menos lo mismo, todos estuvieron haciendo el principal crimen, hacer que el país votara en tiranía, hacer que el país convalidara el fraude, hacer que la gente voto a voto vistiese de democracia esta desgracia. Siempre es muy importante colocar eso, por eso es que siempre es muy fácil decir que puede haber sido el guiado o ella es Superlano, igual cuando explicábamos en aquel momento que la llegada del guiado a el hecho de la presidencia de la Asamblea Nacional, todo era base a técnicamente juegos y ver qué sale del sombrero, como en cualquier show de magia, porque si nosotros nos vamos al hecho de la Asamblea del 2015, los partidos de SG4, de aquella estructura donde estaba Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, ellos se reparten los primeros 4 años de gestión de la Asamblea Nacional. La presidencia de la Asamblea Nacional duró 1 año. Entonces el primer año lo tomó Acción Democrática, aunque no fue el partido más votado. Eso fue una trampa que hizo Ramos Alú, pero Ramos Alú quería inaugurar el sitio, entonces puso el primero. Le tocaba a Primero Justicia, que quedó de segundo, y ahí entró Julio Borges, el canciller del guiado, que fue canciller del interinato. Después fue Barbosa en representación de Un Nuevo Tiempo. Hay que constar que en proyección nacional un Nuevo Tiempo tuvo 2.000 y pico de votos más que lo que tuvo Voluntad Popular. Es decir, que si Voluntad Popular hubiese ocupado la presidencia de la Asamblea en ese tercer lugar, el 4º año le hubiese tocado a Un Nuevo Tiempo. Es decir, Un Nuevo Tiempo hubiese puesto a Barbosa o a Delsa Solórzano o a Stanley Rodríguez, y cualquiera de ellos hubiese hecho el mismo papel que hizo el guiado. Porque eso era lo que venían a hacer: mantener al interinato, reinstitucionalizar la tiranía y buscar la aceptación internacional de su manera de gobernar. Hoy, y llegamos al punto específico del guiado, ¿por qué el guiado por parte de Voluntad Popular? Volvemos a recordar, Freddy Guevara estaba metido en una embajada, Luis Florido es un ente absolutamente impresentable, entonces no les quedaba más nada, lo único que encontraron fue ese. Y hoy, cuando ya no está el guiado, lo que encontraron fue Superlano, que el término impresentable le cuadra tan perfecto como a Luis Florido. Pero, o sea, Leopoldo López está exiliado en España. Sí. El guiado se autoexilió en Estados Unidos. Sí. Superlano está inhabilitado. Sí. Igual que Capriles. ¿Y para qué se presentan? ¿Para qué mandan a la gente a aguantar si están inhabilitados? Mira, en lo particular Capriles, y lo dijo ya la propia dirigencia de Primero Justicia, están absolutamente seguros de que se le levantará la inhabilitación. Entonces, si levantan la inhabilitación de Capriles, ¿por qué no vas a levantar la inhabilitación de Superlano? Lo interesante de todo esto es que vamos a un punto en el caso particular de Superlano y lo que es su accionar político electoral. Aquí en el último show de elecciones de gobernaciones, Superlano ya venía del escándalo que había protagonizado en Cúcuta, cuando aquel concierto y aquellas cosas donde él andaba con un primo y fue a una casa de mujeres de alquiler, y bueno,
a punta de drogas y burundanga, el primo murió en el acto y él amaneció tirado ahí y se dice que desapareció un dinero. Bueno, ese representante de Voluntad Popular del G4, de la MUD, del Frente Amplio, de toda la estructura opositora, después lo lanzan a la gobernación de Barinas. En la gobernación de Barinas supuestamente él gana electoralmente, pero él estaba inhabilitado. Él, por supuesto, cede a la estructura que le dice, tú estás inhabilitado, por lo tanto no eres gobernador. Bueno, ese personaje es el que ahora le van a pasar la antorcha dentro de Voluntad Popular para eventualmente tener que enfrentarse electoralmente con Maduro y que le digan de nuevo, no chico, tú estás inhabilitado. ¿No había alguien más potable? Te soy sincero, para mí tiene exactamente el mismo perfil que todos los demás, lo repito, porque mira, si aquel robó, si aquella es la reina de la incoherencia, si aquel lo que es un comediante, lo importante de todo esto es que todos y cada uno han hecho que esta desgracia se vista de democracia voto a voto, ha impulsado a la gente a vestir de democracia esto, han logrado consolidar a la tiranía de manera democrática gracias al uso de la gente. Entonces, para mí, ese crimen es demasiado grande y todo lo demás para abajo, no importa lo aberrado, lo loco, lo corrupto, lo inconsciente, lo ignorante. Cuando lo que hicieron, ha hecho posible que mi país esté destruido. Y todos ellos lo hicieron llevando a mi país a votar una y otra vez. Todos absolutamente conscientes de que el sistema electoral era inviable. Todos absolutamente conscientes y partícipes de manera directa de cada uno de los fraudes. Entonces, que él sea una cosa impresentable como su compañero Luis Florido, mira, está igual en todos los partidos. Hace años, aquí en el 98, Acción Democrática puso de candidato a Alfaro Cero. Yo siempre se lo recuerdo a la gente para que lo tenga en noción. Alfaro Cero era algo mucho más despreciable que Ramos Alud, para tener una idea de una cosa tan increíble. Bueno, ese fue el candidato que puso en aquel momento Acción Democrática. A mi país lo hicieron votar por algo como Manuel Rosales en el año 2006 y todavía lo tienen otra vez como candidato. O una cosa tan ridícula y pusilánime como Capriles, candidato a la presidencia 2 veces y ahorita otra vez está en eso. Entonces, que Superlano sea absolutamente despreciable como candidato, como político, hasta como ser humano, no dista nada de ninguno de los anteriores o de los nuevos participantes. Lo que he visto, Noel, es que mucha gente en Twitter está diciendo que la oposición es igual al gobierno. Y antes no pasaba eso. Sí, hoy la gente está entendiéndolo por fin, pero la gente cree que es de ahora. Entonces, por eso es que es muy importante encontrar que esto fue desde el principio. Y es muy importante que cada venezolano que va despertando entienda y haga su mea culpa para poder enfrentar el mañana. Sin ese mea culpa no hay un mínimo para poder tener un norte claro, para que dejen el comportamiento de veletas, para poder enfrentar lo que nos viene mañana si logramos extraer la tiranía. Porque eso es básico comprenderlo. Entender que fuiste usado, por quiénes fuiste usado y por qué idea fuiste usado. ¿Por qué? Porque el mañana inmediato es un mañana de altísima inestabilidad si no se hace lo correcto y lo correcto de manera vertical. Es decir, si en el mañana inmediato se llega a hacer los pasos correctos y se instaura, después del hecho de fuerza que extraiga la tiranía, se instaura la dictadura necesaria, esa dictadura necesaria contará con, por supuesto, con enemigos de toda una población que no ha querido admitir que fue usada. Porque es esa misma población que va a volver a ser alimentada por todos los que los usaron, por todos los que le llenaron la cabeza de pendejadas y tonterías, todos los que hicieron que validaran a este absurdo una y otra vez voto a voto. Y ese es el gran problema que tenemos para el mañana inmediato. El gran problema de si se logra hacer los pasos correctos para la extracción de esto, es que todavía mi país, que no admite esas culpas, que por fin está empezando a entender que oposición y gobierno no es lo mismo, tiene que pasar a entender que una cosa es tiranía en la que estamos, otra cosa es dictadura. Tiene que pasar a entender que no es que uno quiera una dictadura, es que si no se hace el país se despedaza. ¿Por qué? Porque todavía no entienden la profundidad del problema que estamos viviendo. Entonces, una de las cosas que es más importante en este despertar progresivo que lleva gran parte de la sociedad venezolana, y en ese despertar están entendiendo que es lo mismo,
Es que sí, por supuesto que son lo mismo, y por supuesto que son basura y son delincuentes, pero son socialistas. Y el arma que han usado para tener a este país de rodillas, ya en un cuarto de siglo, 25 años de chavismo, se llama socialismo. Y todos utilizan ese mismo vaso comunicante. Y no es solo la estructura política, es la estructura comunicacional, es la estructura académica. Nosotros tenemos un gran problema con todas las élites del país que aplaudieron cosas tan absurdas como el guiado, que ellos mismos escribieron maravillas de Superrano cuando estaba diciendo que tenía que defender el puesto en la gobernación de Barinas. O decían cosas increíbles cuando la ayuda humanitaria, cuando uno explicaba que se iban a robar hasta la ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de gente viene del mismo hecho, esos tres pilares que sostienen esta desgracia, los que no están metidos en un negocio, que es el pilar comercial, económico, son amigos, compadres, es el pilar filial, o el tercer pilar, que es el que los une a todos en discurso, idea y acción, que es el ideológico. Todos, de una u otra manera, son socialistas. Todos tienen muchísimo miedo que en el país se haga lo correcto, porque todos y cada uno pierden sus autoritas políticas. Y autoritas políticas va más allá de eso, del candidato, de los 4 personas de los mismos partidos. Va en toda una estructura académica, sobre todo, que le ha hecho muchísimo daño al país y no cesa en hacerle daño al país. Siguen repitiendo las mismas barbaridades, siguen mintiendo de la manera más descarada y no hacen ni el más mínimo llamado al país a que se entienda la realidad que está viviendo. Y la realidad que está viviendo es realmente complicada, es realmente difícil y no es nueva. Es la misma del principio, simplemente que vamos en caída libre y también apretando la revolución. Entonces, ese despertar de cierto sector del país que está entendiendo son lo mismo. Vamos, esa es la clase 1. Ahora hay mucho que entender para poder decir de frente que tenemos ese país por recuperar y aún más una nación por construir. Lo que me asombra un poquito es que muchos se horrorizan cuando se les dice que solamente con una dictadura se puede salir de esta tiranía. ¿Y qué prefieren, seguir con esto? Sí, lo primero es que nosotros tenemos que entrar allí a varios elementos, tanto históricos globales como el hecho propio de lo que ha vivido Venezuela y lo que será el mañana. Ahorita conversamos de una vez lo que sería el mañana, ¿no? Si usted viene y juega a la democracia o cree que puede haber un gobierno de democracia con autoridad, porque eso es una soberana pendejada, porque el enemigo interno que está conectado con el enemigo externo del país, con todo el daño que ha ido haciendo, adoctrinando, con toda la cantidad de miles de millones de dólares que tienen para generar ingobernabilidad, por supuesto, a una democracia la desechan, pero salen a una cosa increíble. Pues. Entonces, fíjate como ya ahí explicamos por qué la necesidad para el mañana. Ahora, el hecho global está en cómo se ha mancillado la palabra dictadura. Globalmente, la palabra dictadura se le aplica a cualquier tipo de régimen autoritario. Es decir, viene y dice, Corea del Norte es una dictadura. ¿Sí? Entonces viene y dice, Franco fue una dictadura. Viene y dice, Fidel es una dictadura. No, y eso hay que entenderlo. Lo que es una tiranía, lo que es una dictadura, para poder darle la dimensión a la realidad. Y por eso siempre remito a la gente a la base de nuestro pensamiento como Occidente, a la base de todo lo que nos entendemos hoy como una sociedad civilizada, que son esos aportes gigantescos que vinieron de Grecia y de Roma. En el caso particular de Roma, dictadura, tiranía. Ya está muy claro. Si se entiende eso, si esa es la base del pensamiento por el cual nos hemos sostenido todos estos años, ahí podemos definir de verdad qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos. Y ahora llegamos al punto de Venezuela. Tú sabes que aquí todo el mundo se asusta y sale, porque aquí han habido muchas cosas que han hecho mucho daño con respecto a la historia del general Marcos Pérez Jiménez. Vamos a remontarnos a ¿cómo ves? Vamos al punto de Marcos Pérez Jiménez, que es el que tiene dolientes aún en la actualidad. Y sueltan de que, bueno, sí, él hizo unas obras, pero él era un asesino. Ah, él era un asesino. Okay. No, la seguridad nacional. Ah, la seguridad nacional. Aquí hubo, en los tiempos del inicio de la pseudodemocracia, un ente que se llamó DIGEPOL. La DIGEPOL
y la DIGEPOL y las Fuerzas Armadas de Venezuela en ese momento, el ejército venezolano, la Armada venezolana, tuvieron que enfrentar de manera realmente formal, enfrentamiento militar con guerrillas comunistas, columnas de guerrilleras financiadas por Fidel, con otros géneros de acá, con cualquier cosa, pero todo era eso, socialismo. La DIGEPOL mató gente, muchísima gente. Mató más gente que la Seguridad Nacional, tenía la seguridad. ¿Torturó gente como la Seguridad Nacional? Por supuesto que torturó muchísima gente. ¿Por qué? Porque esa era la realidad de cómo se combatía el comunismo. Punto. Es así. No hay novedad. El asunto es, ¿por qué cuando la Seguridad Nacional, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, no tuvo que combatir columnas guerrilleras? Porque la Seguridad Nacional ha sido un trabajo de inteligencia efectivo. Pero en la época de la pseudodemocracia, los guerrilleros eran los camaradas de los que estaban en el gobierno. Los guerrilleros habían sido excisiones de partidos como Acción Democrática. Todos venían de la misma raíz del Partido Comunista. Todos eran exactamente lo mismo, solo que algunos pasaron a la izquierda carnívora y otros se quedaron en la izquierda vegetariana. Algunos entendían el principio del fabianismo que estaba imponiendo Rómulo Betancourt sobre decir, esto vamos a llevarlo con calma y en algún día llegaremos al comunismo. Otros no, necesitaban hacer la revolución de una vez. Y por eso se cayeron a plomo con sus camaradas, desangrando a mi nación, desangrando a Venezuela. Entonces, toda esta estructura que aún llora por la persecución que hacía el aparato de inteligencia policial y militar de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fue para evitar los combates abiertos, fue para evitar las columnas guerrilleras, fue para evitar que un Fidel pudiese financiar invasiones como la de Machurucuta, fue para poder tener un país que era símbolo de desarrollo, progreso y libertad. Eso fue la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, hizo persecución contra los agentes que generaban este tipo de procesos. Es decir, los mismos agentes que generaron el proceso por el cual hubo que la DIGEPOL salir a matar tanta gente. Porque es lo que siempre sucede. Y por eso, gracias a que nuestras Fuerzas Armadas y gracias a que la DIGEPOL hicieron lo que hicieron durante los años de la naciente democracia, fue que Venezuela fue de los pocos países en Latinoamérica que extinguió militarmente a la guerrilla comunista. Guerrilla comunista que hoy es gobierno en Colombia, guerrilla comunista que hoy es gobierno en Venezuela y sus hijos siguen regados por toda Latinoamérica. Pero en su momento, en Colombia no se pudo, aquí sí, aquí se hizo. Fue la traición de Rafael Caldera jugando a la pacificación y todo este tipo de cosas con un ente que ya militarmente había sido disminuido, acabado, como era la guerrilla venezolana. Pero el punto es que al comunista se le persigue porque genera un proceso de destrucción de toda institucionalidad de la nación. Cuando está afuera. Cuando está en el gobierno, por supuesto, lo ejecuta de una manera más precisa y es la realidad en la que nos encontramos. Por eso cuando la gente se tiene que enfrentar ante la palabra dictadura, una de las cosas principales que tiene que entender es que nosotros estamos en tiranía, no en dictadura. Entender que lamentablemente la palabra se ha prostituido y se utiliza para cualquier gobierno de fuerza o hecho autoritario, y entender cuál es la verdadera historia de lo que tuvo Venezuela. Nosotros tuvimos una etapa donde se perseguía, se torturaba y se mataba a socialistas y comunistas. Esa etapa fue en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y durante todo el principio de la pseudodemocracia. Tan sencillo como eso. Uno lo hizo con uniforme, el otro lo hizo desde la magistratura de un civil. Por eso, a veces antes de escribir o de opinar, hay que leer un poquito más, hay que averiguar cómo es la cosa. Simplemente el significado de la palabra y después hablar. Y después hablar. Lo que pasa es que nosotros tenemos un país a que se le, en lo particular a Venezuela, en el mundo. El hecho de tachar la palabra dictadura uno lo entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los juegos democráticos y hacia dónde tienen que ir las sociedades son muy claros. Por supuesto que las sociedades no deberían de involucionar hacia esquemas dictatoriales. El asunto es que una de las cosas para poderlo comprender está en la irresponsabilidad que hace la sociedad. Mucho tiempo nosotros venimos hablando de este esquema de los que se comieron el cuento del fin de la historia y la muerte de las ideologías. Hoy precisamente abrí un tuit con eso y colocaba también a los que
consideran anacrónicos los temas izquierda y derecha. Pero cuando se impuso esa mentirota de el fin de la historia, las barreras naturales de los países contra el proceso socialista, contra todo el marxismo cultural, contra todo este tipo de cosas, se dieron. Y cuando hablamos de barreras naturales, quiero que lo entiendan desde el principio de la naturaleza del hombre como individuo y lo que es correcto, la defensa a su familia, a la sociedad, a la nación. Por lo tanto, usted entenderá que si mantiene esas defensas altas, son barreras naturales contra todo lo que destruye al individuo, familia, sociedad y nación. Es decir, todos los esquemas propios del socialismo. Entonces, aquí nosotros, como sociedad global, con el cuento de la muerte de las ideologías, el fin de la historia, desmontamos nuestras barreras naturales. Y toda una gran cantidad de gente vino a creerse un festival de pendejadas y a tachar de izquierda, derecha, anacrónica. Todos esos irresponsables son los culpables de que el socialismo esté ahí, porque el socialismo no bajó, estaba allí. El socialismo mutó, se puso más progresista, hizo cada una de las cosas, pero está allí. Y para la muestra está tan claro como el lema principal del Foro Económico Mundial, donde te dice, para el 2030 no tendrás nada y serás feliz. No hay frase más socialista que esa. Y esa es la realidad propia de lo que sucedió cuando se desmontaron las barreras naturales. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país, en lo particular con respecto a eso? Durante años, durante la pseudodemocracia, se mancilló de manera salvaje la palabra democracia y todo el proceso de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Se escondió y se tapó todo lo que fue la dictadura del general Juan Vicente Gómez, que es quien nos hizo nación, de verdad, que creó la hacienda pública, quien hace de verdad a Venezuela, se llamó el general Juan Vicente Gómez. Y todo eso durante años fue deformado a través de nuestro sistema educativo y la gran cantidad de generadores de opinión. Entonces, para el país que es hijo de esa deformación, que es hijo de los procesos de la socialdemocracia que trajeron el proceso socialista hoy, le cuesta mucho entender esas realidades. Y la realidad es tan básica como teníamos país y hoy tenemos un desastre. Teníamos país hasta la llegada de la pseudodemocracia. Tenemos un país que se perdía de vista y una gran cantidad de cosas hicieron posible que el proceso socialista entrara, que el proceso socialista diese este espacio de 40 años de destrucción de Venezuela, de destrucción propia, para que llegara algo tan podrido como Chávez y para que lleváramos 25 años en este proceso socialista a máxima revolución. Y eso es lo que el venezolano tiene que terminar de entender. Para que llegara algo como Chávez es porque veníamos de un proceso realmente podrido. Para que democráticamente llegara algo como Chávez es porque aquello estaba realmente asqueroso. Y es allí donde el venezolano tiene que aprender a comprender las realidades para poder saber y dejarse de espantar sobre la palabra dictadura. Porque el mañana de Venezuela sin una dictadura significa que no hay Venezuela. Si mañana nosotros logramos extraer la tiranía, háganse un paseo con lo que ha hecho la tiranía con la institucionalidad venezolana. Háganse un paseo con lo que ha hecho la tiranía con la soberanía. Háganse un paseo con lo que ha hecho con la tiranía adoctrinando gente. Piensen un solo segundo de si cuando decimos constantemente que esto ha sido el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad, ¿cuánto de ese dinero está listo para generar ingobernabilidad? Y entonces, por ese segundo, tengan algo de lucidez y entiendan. Sin una dictadura, Venezuela se despedaza. El enemigo interno ha facilitado todo para eso. Entonces, si tenemos esos puntos claros, por eso es que yo me he limitado a no tener conversaciones de ese tipo con muchísima gente, porque si no, no saben caminar, como demonios pretenden correr. Es decir, si nosotros no instituimos país, es decir, vamos caminando, mañana no vamos a poder correr de nuevo con libertad. Eso seguro. El presidente electo de Paraguay quiere restablecer relaciones con Venezuela, pero eso no quiere decir que sea con el gobierno, con el pueblo, porque pide elecciones limpias, transparentes y participativas. Bueno, eso es una pendejada. Vamos a darle la bienvenida. De una vez le podemos poner la etiqueta de que va a ser un gobierno en pausa, va a ser una cosa, si lo queremos poner en positivo, como Macri, si lo queremos poner en neutro, como el propio Cartés, el presidente anterior a Mario Abdo, que es el presidente del Partido Colorado, partido de este nuevo presidente de Paraguay. Es decir,
son gobiernos que simplemente no van a hacer frente al proceso ideológico político que está viviendo el continente. Puede que sea un gobierno exitoso en lo económico. Cualquier gobierno que hoy se proponga un esquema integracionista latinoamericano sin entender que países como Brasil, Venezuela, Colombia son activos miembros del Foro de Sao Paulo, simplemente es una persona que lo que viene es a hacer daño internacionalmente o es un ignorante de geopolítica. Entonces, esa es la bienvenida al nuevo presidente de Paraguay. Y el señor Petro se despachó en España. Petro haciendo lo suyo, haciendo revolución. Vamos a enfocar esta frase de Petro de hoy, de el fiscal, yo soy el jefe del fiscal. Eso sonó tanto al Estado soy yo, al Luis Sol, a Luis XIV, fue todo un paseo emocionante. Pero sí, con ese tono de que o me hace caso o me da una berraquera. Entonces, Petro siendo Petro recordando que él invadió con el M-19 la toma del Palacio de Justicia, que va a hacer eso de tomar la fiscalía, eso nada más ahora cuenta hasta con el ejército para hacerlo. Bueno, el asunto es que Petro enfoca sus cañones y se encuentra con el fiscal general. El fiscal general ha sido muy claro en ponerle objeciones al ataque que había hecho Petro previo a uno de los fiscales de la fiscalía, pues. Pero el fiscal general fue bien claro, de verdad, y expresó lo particular de que cualquier cosa que le pase a ese fiscal o a la familia, porque para más Petro tuiteó algo donde estaba la foto del hijo de este fiscal. Entonces señaló que lo que le pudiera pasar a este muchacho era responsabilidad del presidente de la República. Petro contraataca diciéndole empleado, pero llegamos al punto donde ya hay una voz dentro de el más alto tribunal de justicia de Colombia diciéndole a Petro, mira, no, el fiscal no tiene superior jerárquico, tú estás malinterpretando tus facultades, pero el fiscal no tiene superior jerárquico, tú no eres jefe fiscal. ¿A dónde va esto? ¿A dónde va esto? Nosotros tenemos que ver esto, uno, la berraquera de Petro, o es una berraquera dentro del marco para la consecución de un objetivo. Debemos recordar que Petro no tiene el año de ejercicio de gobierno. Es decir, todavía tiene mucho del espacio de luna de miel. Es decir, cuenta con muchísimo apoyo popular y todavía cuenta con un amplio margen de maniobra a nivel del Congreso. Es decir, todavía está muy lejos para los que van a soltar. Ya Petro se cayó, esto no. Vamos hacia dónde va Petro. Sí. Petro está planteando un choque de trenes, un choque de institucionalidad entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia. Inmediatamente empezarán a salir las voces que dicen, el pueblo acaba de hablar, el pueblo acaba de darle a Petro la responsabilidad, no podemos decir que ahora el pueblo, no. Lo mejor es ir a un proceso constituyente. Y allí se termina de acabar Colombia. Ya. Entonces, vamos a ver esto no como solo se despachó, sino vamos a verlo siempre dentro del espacio del ajedrez. ¿Qué sacrifico para ganar qué? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y cómo estoy logrando ese objetivo? Al llevar la discusión a los hechos propios de los poderes que controlan a una nación. Es muy interesante a la velocidad que está jugando el proceso revolucionario colombiano, y esta jugada de Petro creo que abre estas posibilidades de que se empiece a manejar de manera pública, de manera más abierta la discusión normal, que para poder saldar este abismo, para poder darle continuidad al desarrollo democrático de la nación, lo propio es ir hacia un proceso constituyente. Y Colombia, esas son muy, muy malas noticias. Noel, ¿qué pasó con este señor Paraqueima, el alcalde que fue arrestado, que ahora dicen que es desproporcionado el arresto? Bueno, ¿Qué hay de esto? Paraqueima es un personaje perfectamente cuadra con el perfil de Superlano, quizás un poco más perverso. Es decir, es lo mismo de toda la porquería tradicional del área política venezolana. Lo que pasa es que este es enfermo, este es una foto más barata todavía que la del gobernador del estado Carabobo, pero es el mismo estilo, pues todos querían, hijo de Chávez, pues. En el caso de Paraqueima también
coqueteó con la oposición y fue recibido con aplausos en su momento, después se devolvió el chavismo. No importa, es una sola puerta asquerosa, una puerta giratoria realmente asquerosa. Entonces, para Keima está de alcalde del Tigre. Decir hoy que su destitución repítame el término que usaste, Janine. Desproporcionada. Decir hoy que su destitución es desproporcionada, vamos a colocar por qué se está destituyendo a Paraqueima. Paraqueima, estamos hablando de un hombre que ha hecho videos donde él le regala consoladores, juguetes sexuales a gente del pueblo del Tigre. Ha hecho videos donde inaugura discotecas que tienen servicio de mujeres de alquiler. Va a tiendas donde agarra ropa íntima de mujer y se la pega en la cara. Bueno, eso es Paraqueima, ese es el alcalde. Él ha hecho todo eso. Pero en una de sus alocuciones radiales, él ataca un mural que dibujaron unos niños de una fundación de Asperger. Entonces, a él no le gustó el mural. A él no le gustó el mural y dijo cosas realmente horrendas sobre los niños con Asperger. Esto desató un escándalo. Esto desató un escándalo al más alto nivel y Diosdado por un lado, Maduro por el otro, y todo el mundo dijo hay que destituir a Paraqueima. Bueno, y sale esta orden que a mi juicio es desproporcionada. Porque tú no puedes venir a destituir a Paraqueima por esto. Cuando el propio fiscal de la República coloca en un trino de Twitter que Paraqueima se acelera la investigación y la solicitud de destitución por el maltrato a los niños de Asperger, y en el mismo tweet deja claro que Paraqueima manejaba comandos de la muerte, es decir, agrupaciones de exterminio, que iban y cazaban gente, torturaban y la mataban. Entonces la fiscalía contra eso no, pero por los niños de Asperger sí. Por eso es que es desproporcionado. Porque si algo debió haber hecho la fiscalía es aquello. El tipo estaba matando gente. Se tenía que haber... Sí, pero eso no era tan importante. Exacto. Porque no pasó nada. No pasó nada. Hasta que no llega el escándalo de la opinión pública nacional, cuando se tienen que empezar a manifestar distintas asociaciones vinculadas a los niños de Asperger, es cuando se toma en cuenta lo que venía siendo un criminal como Paraqueima durante todo este tiempo. Es cuando por fin la fiscalía va a tomar en cuenta algo con respecto a sus camaradas, que estaban haciendo exactamente lo mismo que han hecho todos los alcaldes y gobernadores del chavismo. Porque si vamos a la propia hecho de la Fiscalía General, cuando fue gobernador de Anzoátegui, tuvo las mismas denuncias. Entonces, la realidad es esa. La realidad es que el país está realmente podrido y Paraqueima simplemente es uno de esos ejemplos de esa podredumbre. Destituirlo hoy por los niños de Asperger quizá es la cosa, es terrible lo que hizo, pero si uno va y muestra todo lo que ha sido la carrera política de Paraqueima, mira, tan solo es un granito más en una inmensa montaña de estiércol que ha sido su gestión como político. Eso sí, dicho así, es lógico. Por lo demás no se le hizo nada, recién ahora se rasgan las vestiduras. Esa es la realidad, y así es todo en mi país, porque es lo que genera un escándalo, lo que hace. Por eso es que volvemos. ¿Qué es lo de Superlano? Ay, sí, Superlano hizo tal cosa. No, mira, lo que pasa es que lo peor que hizo Superlano es lo que han hecho toditos. Vestir de democracia esta desgracia, usar a la gente para eso. Ese es el más grande de los crímenes. Cuando la sociedad entienda el crimen grande, verá que todo lo demás lo han hecho porque se le perdonó el crimen grande, porque se le perdonó el principal crimen. Claro, si tú me perdonaste esto, si yo pude entregar el país con tu anuencia, con tu ayuda, con tu aplauso, con tu voto, con tu firma, no me vas a perdonar a los demás. Por eso es que todos se comportan igualito y hacen lo mismo. Noel, ¿y la ley de extinción de dominio? Ok, como hablamos la semana pasada, por unanimidad en la Asamblea Nacional se aprobó la ley de extinción de dominio. Es muy importante entender que es una ley técnicamente inevitable dentro del marco global. Esto es una ley que está imponiéndose dentro de un proceso globalista, dentro de un proceso de supuesta persecución de ilícitos a nivel global para poder controlar esto, el movimiento de dinero ilícito. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una ley de ese tipo se coloca en un régimen como el chavista? ¿Qué es, hasta dónde puede llegar el chavismo
con una ley que precisamente cuando uno entra en el desarrollo de la misma y empieza a encontrar la parte de bienes incautables, bienes decomisables, encuentras las palabras bienes lícitos, repetidas unas 5 veces, donde los cuales te dicen, sí, yo te puedo decomisar este bien lícito porque creo que vino por algún fondo para tapar algo ilícito. Y en el mismo texto habla claramente de bienes ilícitos. Entonces, cuando tú tienes esa ley con esa amplitud, con un régimen que ha hecho lo que ha hecho hasta ahora, que está demostrando que lo que es un régimen cuyo máximo líder se paró en la Plaza Bolívar a gritar ¡expropiese, expropiese! A gente que no tenía nada que ver con bienes ilícitos ni nada de esto, y muchas cosas de esas no se han pagado todavía hoy. Nosotros podemos tener, es obligatorio, pero prender las alarmas también con respecto a esta ley, como con cualquier otra cosa que hace el chavismo. Pero aquí volvemos a esa máxima del proceso nazi. Todo lo que hizo Hitler fue legal. Todo lo que está haciendo el chavismo es legal gracias a leyes como esta, que se suman a un gran palmarés de leyes, todas aberrantes, todas con las que tendremos que vivir mañana dentro del marco de la democracia y la protección del hilo constitucional, después de que algunos de estos ganen las elecciones en un proceso transparente y limpio. Por favor. Ay, Dios mío. Dijo Maduro que esta ley viene a ser la primera ley para golpear durísimo a las mafias corruptas que han pretendido posicionarse en la vida política nacional y en el escenario del Estado. Lo dijo frente a un espejo. Por eso hablamos el otro día de la oportunidad y la necesidad. A la necesidad, mira, dentro de esto, mira, qué bueno, está todo el mundo aquí montándose en esta ley, todos los países ya están teniendo de una u otra forma, pusimos el ejemplo de Colombia precisamente, y hablamos de esta oportunidad maravillosa de utilizarla dentro del discurso de la lucha anticorrupción, dentro de la lucha que lleva contra todos sus camaradas para poder mantener el concepto de que si tú robas y no me das, te raspo. Si tú robas y no repartes a todos los que tienes que repartir, te raspo. Si tú robas y estás muy rayado, te raspo. Porque rayado nada más puede estar la cúspide así, los intocables, lo que hacen que se vista la democracia esta desgracia. El resto todos son absolutamente sacrificables, como en todo proceso revolucionario. Porque la palabra purga revolucionaria, creo que se la dijeron al oído de Robespierre en aquel tiempo. Es decir, no hay proceso revolucionario que no lo haya vivido. Claro. Esto obviamente no es porque quieran que el país funcione. Eso sería ser demasiado ingenuo. Pero bueno. No, si supieran la cantidad de profesores universitarios que están valorando como positiva el hecho de la ley y aplaudiendo el hecho que se haya aprobado de manera unánime. Qué desgracia, ¿vale? ¿En serio? En serio, te asustaría. Wow. Y ahora Venezuela no puede pagar el equipo para dragar y entonces se frenan los planes del Chevron. Se frenan los planes de Chevron, pero Chevron también habló por el otro lado. Pero esto es muy gracioso, ¿no? Chevron dice algo y coloca esto y al mismo tiempo está diciendo que los planes son manejables, se pueden enfocar hacia el otro lado, y al otro lado, mientras ellos dicen esto para aprender enfocar las lámparas hacia ese lado, ConocoPhillips habla sobre el otro avance del el poder cobrar sus demandas. Es decir, fíjate cómo cada una de estas cosas van todo en contra de Venezuela, ¿no? En contra de nuestra muy maltrecha industria petrolera, va en contra, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el país, va a favor de los sueños de Chávez de destrucción de Venezuela y del venezolano. La realidad es que aquí, por supuesto, no hay mantenimiento de nada, por lo cual se hacen altísimos los costos para enfrentar algo como el dragado que necesita Chevron para poder darle avance a sus proyectos. Son cosas que tienen que asumir el Estado, no están de parte de la empresa, es decir, tienen que asumirlo PDVSA, no están de parte de Chevron, y cada uno de este tipo de cosas lo vamos a encontrar en cada una de las empresas que en esta realidad, empresas serias que vengan a invertir, no las empresas de maletín, porque ellos van a acordar su negocio con el gobierno, las empresas que están triangulando y lavando dinero,
Pero cualquier empresa medianamente seria empieza a exigir lo que dice de verdad su contrato y espera que de los responsables del contrato cumplan con su parte. Lo bueno de esto es que, lo bueno para la empresa es que va demostrando el incumplimiento del contrato por parte del otro y así van preparándose para futuras demandas en contra de la industria, en contra de Venezuela. Las mismas demandas que nos procedieron cuando Chávez decidió quitarle a Cristalex y nos ganamos todo el problema con la industria minera, la misma demanda que montó en aquel momento, que después fue colocada por quien fue el contralor de Guaidó, haciendo referencia de que Citgo podía pagar esa demanda y por eso vamos a perder Citgo. Es decir, todo es un vals perfecto para la destrucción de Venezuela. Chávez le da el batazo y por allá atrás hay alguien que viene y agarra la pelota y lo que hace es tirarla fuera del estadio, no tirarla para el home. Lo que busca es simplemente la destrucción de Venezuela. Y así lo han hecho a la perfección gobierno y oposición. Este nuevo problema que enfrenta Chevron simplemente es parte de una gran ola de esos 200.000 demandas que también nos encontraremos en el futuro de extraerse la tiranía. De no extraerse la tiranía formarán parte también de el hueco profundo donde están enterrando Venezuela. Pero ahora también Maduro se quejó contra el Departamento de Estado por renovar la licencia para proteger a Citgo de los acreedores hasta julio de este año. Sí. Entonces, hay una cosa muy importante con respecto a eso. Porque Maduro se queja y todo lo demás. Tenemos que recordar que uno de los mayores accionistas de deuda de Citgo son empresas rusas, es el Estado ruso. Por supuesto, los Estados Unidos no necesitan que se ejecute Citgo, quieren que se ejecute Citgo, pero no necesita que se ejecute Citgo en un momento tan delicado con las relaciones con Rusia. Entonces, y menos hasta que no, por lo menos, no haya definición sobre qué es lo que va a suceder en la guerra de Ucrania. Debemos recordar que la guerra de Ucrania tiene mucho que ver con lo del combustible, que todo este tipo de cosas siempre salpican en un país que es productor de petróleo y un país que tiene el lujo de haber sido dueño de algo como Citgo. Citgo, lamentablemente, volvemos a esto, gracias al proceso ejecutado por Chávez para la destrucción de Venezuela, puso en peligro a Citgo, gracias al trabajo ejecutado por el interinato, se le puso un lacito a Citgo. Entonces, recuperar Citgo para Venezuela es algo bien cuesta arriba, Tendría que ser dentro del marco de que se mantengan este tipo de provisiones de ejecución accionaria de Citgo, más un cambio general de la geopolítica que traiga un desarrollo y una subida de precios en el petróleo, que haga atractivo de nuevo que exista un cambio en Venezuela para que se pueda generar de inmediato confianza y que eso a su vez haga que sea válido pensar que Venezuela es la solución del problema ni no la causante de problemas. Hoy, cuando Venezuela, por supuesto, es la causante de problemas, ejecutar a Citgo se ha vuelto una necesidad, pero convertirla de nuevo a Venezuela en base de solución de problemas es el trabajo que hay que hacer al momento de extraer la tiranía. Para eso hay que generar confianza, hay que hacer las cosas de una manera muy clara, explicar cuáles son los objetivos de desarrollo de Venezuela y los compromisos de pagos de deuda. Hay que entender que eso está bastante cuesta arriba, porque también hay que ver eso, cómo se va a desarrollar la geopolítica de aquí a una eventual extracción de la tiranía, cómo será el futuro de los mercados. Es un asunto realmente delicado que nos encontramos con respecto a Citgo y a otra serie de activos venezolanos. Con todo el país es lo mismo. Por eso es que es muy importante, si nosotros entendemos algo de esas realidades, lo que hablábamos hace un momento de la entrega de la soberanía, lo que hablábamos de la presencia de entes narcoterroristas como la FARC, el ELN, lo que hablábamos constantemente de lo lejos que le suena a mucha gente, Rusia, China, Irán, Turquía, la increíble presencia que tienen hoy en nuestro territorio. Si nosotros nos enfocamos un poquito con respecto a la realidad, todo ese tipo de pendejada de que, ay no, una dictadura, o sí, mira, las primarias, vamos a hablar de este candidato, o este candidato está diciendo tal cosa, o mira, este candidato no sabe, nada de eso tiene que ver con esa realidad que estamos conversando.
Nada de lo que tenga que ver con elecciones, con estos candidatos, nada de lo que tenga que ver con la fantasía electoral tiene que ver con la realidad de lo que vive Venezuela. Entonces, mientras el país esté tan lejos del entendimiento de la realidad, por supuesto el circo seguirá predominando. Y circo es todo, desde la detención de un inmoral como Paraquema o el lanzamiento de un inmoral como Superlano, desde la llegada de la caricatura de Guaidó a los Estados Unidos, como el mismo hecho de que los Estados Unidos le siga entregando fondos a la estructura del interinato, ahora a la presidencia de la Asamblea dirigida por otra diputada, de Nora Algo. Es decir, todo eso va en contra de Venezuela. Todo eso es simplemente el ruido, lo que va haciendo, que hace que el venezolano promedio se aleje del entendimiento de la realidad. Esa realidad es dura, es difícil, y repetimos, no es nueva. Y se le ha vestido de democracia. Y es muy importante acercarnos a la realidad para poder comprender que cuando tomamos el asunto en serio, cuando vemos la cantidad de miles de millones que ha representado toda esta danza ahorita del espectáculo de corrupción, cuando entendemos la cantidad de miles de millones de dólares que ha entrado en Venezuela, cuando comprendemos cuál es el futuro del mañana con respecto al desarrollo de tierras raras y el resto de increíbles riquezas que tiene Venezuela, cuando comprendemos que nosotros tenemos un territorio increíblemente rico, que tenemos un país potencialmente extraordinario y dejamos de flagelarnos con estupideces y decir, no, que lo que sirve por mí es su gente y no sé qué cosa. Si usted no entiende, si usted no valora su tierra, si usted no valora que lo que tiene, usted merece haber nacido en una estepa siberiana o en el medio del desierto del Gobi, porque usted no entiende la maravilla de lo que tiene aquí. Si usted entiende que el problema es la estructura política, pues entienda la necesidad de desplazarla. Si usted ya logró entender que el problema es la estructura ideológica, evalúe la necesidad de un cambio ideológico partiendo del sentido común, entendiendo cuáles son las necesidades para el desarrollo de una nación. Pero no podemos decir en ningún momento que todas estas maravillas no nos dan un futuro, que todas estas maravillas no son nuestras, que todas estas maravillas son una maldición, como se pone mucho. No, la maldición del petróleo, la maldición del clima. Porque hasta eso llega, hasta ese nivel de absurdo, hasta ese nivel de estupidez, sin entender que toda esa magia, lo que tenemos que hacer es simplemente lo correcto. Entender cuánto vale Venezuela, entender cuáles son las increíbles posibilidades que tiene nuestro país, qué tan fácil es poner en orden un país que tiene tantas cosas para su desarrollo. Cuando uno ve los países que han tenido que evolucionar con las uñas, cuando uno ve la cantidad de veces que Japón se ha vuelto Japón, porque hay que ver lo que era Japón antes de la Segunda Guerra, el control que tenía Japón en su área, lo que era el desarrollo de Japón en aquel momento, y volver a ser lo que es Japón hoy. Cuando uno va simplemente 30, 35 años atrás y entiende lo que era Singapur. Singapur, si uno ve lo que quedó de Alemania después de la Segunda Guerra, si uno ve la cantidad de países que han hecho cosas realmente increíbles, sin un cuarto de las bendiciones que tiene Venezuela. Entonces, cada vez que sale algún pendejo denigrando las increíbles de nuestras increíbles riquezas, de nuestras increíbles oportunidades, o simplemente decide que hay que entregarle eso al chavismo, es gente que se vuelve parte del increíble lastre que tiene el país, lastre que no lo ha dejado progresar, lastre que trajo cosas tan asquerosas como el trienio Adeco, lastre que trajo toda la pseudodemocracia después. Porque cuando se construye nación, muchas veces el enemigo de la nación son muchos connacionales que no quieren entender que tienes derecho a elevarte, que tienes derecho a esa frase que nos hablaba Arturo Uslar Pietri, donde nos decía que la excelencia no es algo elitesco, que todos tenemos que buscarla. Si cuando entendemos eso y podemos decidir que lo que hay que hacer es elevar a la nación, buscar la excelencia de la nación, teniendo en cuenta para más este increíble territorio, esta magia del país, si nosotros ponemos razón, pasión, entendimiento y sobre todo una cosa tan sencilla que está en todos nosotros, ¿vale? Amor propio. ¿Cómo podemos vivir rodeados de basura? ¿Cómo podemos querer que el daño esté pegado a nuestras familias? ¿Cómo queremos una sociedad que esté totalmente amorfa? No vale, es tan sencillo como hacer lo correcto, elaborar toda la estructura propia de lo que es el desarrollo del sentido común para poder generar país.
generarlo en este territorio es muy fácil. Reconstruir a Venezuela es muy fácil. Recuperarla, construir nación y hacer de nuevo de Venezuela ese desarrollo, ese faro de libertad, desarrollo y progreso que teníamos en plena dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, es muy fácil. El asunto es hacerlo correcto. Noel, hablando de cosas correctas, don Maduro conversó con Putin expresándole solidaridad por el supuesto ataque con drones contra el Kremlin. Es amigo de Putin, está muy cerca de China porque ratificaron su voluntad de profundizar relaciones bilaterales. Y siguen, y siguen, y siguen. Sí, la revolución es una sola hasta en eso, ¿no? Vamos a recordar los drones que atacaron a Maduro, los drones que atacaron a Putin. La revolución es una sola hasta en eso. Por supuesto que los socios habituales van a seguir trabajando en el proceso revolucionario que incluye a Venezuela, cuando entendemos ese eje que en el punto que en 1998 denominé que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Cuando vemos lo que hizo Occidente empujando a Rusia a los brazos de China, cuando vemos esto que logró China de que Irán y Arabia Saudita se sienten y trabajen en conjunto simplemente para poder ir agilizando el crecimiento de los BRICS, para poder ir agilizando la expansión del grupo de cooperación de Shanghái, para poder tener un bloque mucho más fuerte en esta guerra contra Occidente, en la cual Venezuela es cabeza de playa, es algo que llevamos mucho tiempo advirtiéndolo, es algo que de lo cual en lo particular no he cesado de repetir, pero por fin se está haciendo cada vez más claro y esta palabra de Maduro de solidaridad con Putin, esta palabra del mantenimiento, del constante encuentro con China y con Irán y con todos estos países, simplemente es la continuidad de lo que se expresaba en aquel entonces. Entonces no hay novedad con respecto a eso, sino por parte del venezolano terminar de comprender que la estructura política tradicional venezolana en ningún momento tocó esos puntos. Para ellos, Rusia, China, Irán, son cosas que estaban muy, muy lejos. Noel, ya nos quedan 3 minutitos nada más. Estaba viendo que en el Esequibo hay una destrucción tremenda también con la minería. Sí. Donde no hay ley, por supuesto. El Esequibo, como hemos hablado, es Venezuela, pues, es decir, es un territorio pleno de riquezas. Riquezas que en el área minera son impresionantes, igual que en el área maderera. El Esequibo es eso, una muestra propia de lo que es Venezuela. Las oportunidades son increíbles y para hacer lo correcto también de lo que debe ser una minería de acorde a el problema ecológico, lo que debe ser la explotación maderera de acuerdo a los procesos ecológicos, todo eso se puede hacer. Hay que recordar que Venezuela también fue pionera en eso. El bosque más grande construido por el hombre lo hizo Venezuela, el bosque de Uberito. Es decir, toda nuestra industria maderera en lo referente a madera para papel era hecha gracias a la naturaleza, pero diseñada por el hombre. Es decir, hasta eso se puede hacer de manera correcta. Venezuela ha sido pionera en cada uno de esos puntos y de recuperar el Esequibo hay que entender la gran emergencia ecológica en la que se va a encontrar igual o peor a la que tenemos nosotros en el arco minero. Estoy viendo una foto del Esequibo y es maravilloso. Es hermoso, es que es Venezuela. Simplemente uno ve el Esequibo y uno ve la Gran Sabana y uno sabe, eso es Venezuela. Y eso es importante tenerlo, cada venezolano de asumirlo. Las riquezas que están en el Esequibo, como hablábamos el otro día, son entrada Dinamarca, les comentaba 4 países dentro de lo que es ese territorio. Es decir, esto que también tiran a pérdida muchísimos venezolanos, es un territorio inmenso, pleno de riquezas venezolanas, de las cuales, como siempre hemos dicho, son parte de nuestro disfrute, pero somos los guardianes de ellas y estamos obligados a cuidarlas y defenderlas. Noel, te agradezco una vez más que nos dediques 1 hora cada domingo para mantenernos informados, para contagiarnos tu amor por tu tierra. Y yo creo que está despertando
mucha más gente de la que yo imaginaba. Hay muchos que se están dando cuenta de lo que vale su tierra, quizá porque están lejos y al escucharte reviven todo lo que quedó. Y me parece fantástico y me da mucha ilusión. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana.